Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camino Felices y junto con mi compañera Ana Rojo vamos a comentarles un poco qué es la neurociencia, la neuroeducación, cómo aplicarla en el aula, con pequeñas herramientas que pueden poner ustedes en práctica en sus aulas. Lo primero de todo, antes que nada, queremos comentarles que estamos encantadas de que nos hayan invitado a compartir este ratito con ustedes, ya que sabemos que estamos todos muy atareados y poder dedicar un ratito a escuchar a alguien sobre neuroeducación siempre es de agradecer. Así que agradecidas y esperamos que les sirvan todo lo que nosotras les vamos a exponer. Venimos de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y es una asociación que lleva 25 años trabajando por la orientación educativa en España. Fue de las primeras asociaciones que empezaron a trabajar en este ámbito y aúna a profesionales de la orientación como maestros, psicopedagogos, psicólogos, educadores en general. Y Ana y yo pertenecemos a su junta directiva y además realizamos cursos como el que les estamos proyectando ahora, el curso online de neuroeducación, al que les animo a matricularse si quisieran profundizar un poquito más en el tema. Y sin más prolegómenos, vamos a empezar a desgranar un poquito qué es la neurociencia. Para llegar a la neuroeducación tenemos que entender qué quiere decir neurociencia y porque además es una palabra que está muy de moda. Todo es neuro ahora, neuromarketing, neuroalimentación, cualquier cosa es neuro. Entonces tenemos que tener muy claro qué entendemos por neurociencia para llegar a entender qué es la neuroeducación. Entre los expertos, los distintos autores que podemos encontrar en la neurociencia, no se ponen todavía muy de acuerdo en cuál es la definición exacta de este término, ¿no? Hay algunos que dicen que es un conjunto de ciencias que estudian el sistema nervioso y hay otro grupo de expertos que hablan ya que es una ciencia con entidad propia. Hace falta todavía que haya un poco de consenso para conseguir que se considere a la neurociencia una ciencia con entidad propia. De momento lo que se está consiguiendo es que la información que se consigue, el conocimiento científico que se consigue tras la investigación de los científicos se comparta entre distintas disciplinas. Entonces, cada día hay más disciplinas que están implicadas en este conocimiento, ¿no? En el compartir conocimiento entre la genética, la psicología, la neurología, la biología, la pedagogía. Y lo que se busca, lo que realmente desde nuestro punto de vista conseguiría que se hiciera una ciencia como tal, es que hubiese una transdisciplinariedad, más que un compartir información, es que los equipos científicos fueran realmente multidisciplinares, que hubiese un lenguaje común que todavía no es sencillo entre las distintas disciplinas para entenderse. No queremos ser negativas por eso, porque existen ya muchos equipos multidisciplinares, pero todavía no es el sentir común de la comunidad científica. Como ciencia,
tenemos que remontarnos, los antecedentes de la neurociencia los tenemos que remontar al estudio de la anatomía como ciencia como tal, nos tenemos que remontar a 1848, cuentan los autores, que este señor que vemos en la imagen tuvo un accidente en unas obras ferroviarias en Estados Unidos y hubo una explosión y esa barra de hierro se le clavó en el cráneo, entrando por el ojo y saliendo por aquí. La imagen tuvo que ser dantesca, pero no falleció. Y entonces el médico que lo estuvo tratando durante muchas semanas empezó a ver al mes, más o menos, que le estaba cambiando la personalidad. Y entonces ahí fue cuando empezaron a interesarse por qué pasaba realmente con los hemisferios cerebrales. A la par, por aquellas fechas, Paul Broca y Carl Wernicke, que todos conoceremos por ser los descubridores de las zonas implicadas en la comprensión y en la producción del lenguaje en el cerebro, más o menos por esas fechas también estaban investigando sobre el cerebro. Y unos 50 años más tarde a Ramón y Cajal, a Santiago Ramón y Cajal, le dieron el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre el sistema nervioso. Estos cuentan que son los antecedentes de la neurociencia como tal. Realmente, en 1969 es cuando el término neurociencia terminó de cuajar. Fue la aparición, la fundación de la Sociedad de Neurociencia en Estados Unidos y desde entonces, gracias a los avances que ha habido en las técnicas de neuroimagen, la amplitud de conocimiento que se ha conseguido ha sido espectacular. Ha habido una progresión máxima porque antes se estudiaban los cerebros de cadáveres y sin embargo gracias a la neuroimagen ya se pueden estudiar los cerebros en vivo y la investigación es mucho más rica. Una vez que tenemos claro ya qué es la neurociencia, tenemos que centrar el concepto de neuroeducación. La neuroeducación, Francisco Mora, un importante doctor en psicología, muy implicado en la neuroeducación, ha escrito varios libros, es una maravilla escucharlo en sus conferencias. Define neuroeducación como una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro. Insiste en la importancia de llevar el conocimiento sobre cómo aprende el cerebro a las aulas. Sí que es verdad que no es fácil, luego hablaré un poquito más de eso. En 2003 se hizo el Congreso Internacional de Neuroeducación y un año más tarde se creó la Sociedad Internacional de Mente, Cerebro y Educación y esos fueron los antecedentes de la neuroeducación. Ahí tenemos que mezclar la neuroeducación, abarca la neurociencia, teniendo en cuenta el funcionamiento del sistema nervioso, la pedagogía, porque refiere el aprendizaje, y la psicología, que nos aporta el conocimiento sobre la conducta y los procesos mentales. Estas tres disciplinas son lo que conforman la neuroeducación. Todavía falta un poco de tiempo para conseguir que esta disciplina se convierta en una ciencia con entidad propia. Hay algunas razones que frenan todavía conseguir este hecho, porque por un lado falta alfabetización entre los profesionales de la docencia, entre los profesores, los maestros,
todavía es necesario que se establezca un lenguaje común entre los investigadores científicos y los profesores, y además tenemos que conseguir que el conocimiento científico se base en la práctica en el aula, porque no es lo mismo el conocimiento que se puede adquirir en un laboratorio que el conocimiento que después baja al aula, ¿no? Entonces, ¿se están haciendo muchos avances? Por supuesto. ¿Cómo se están consiguiendo todos estos grandes pasos en la educación? Pues porque existen ya muchos equipos multidisciplinares que trabajan investigadores, pedagogos, psicólogos de manera conjunta, porque en las universidades cada día se está impartiendo más conocimiento científico, más neurociencia a los alumnos. Además, no solamente en las carreras, sino también en los estudios posteriores de especialización. Hay muchos másters y estudios de especialización en general sobre neurociencia, y porque además los científicos se están dando cuenta de que se necesita bajar al aula ese conocimiento, ¿no? Hasta ahora los modelos que empleábamos, los modelos pedagógicos, los basábamos en la experiencia. Lo que funcionaba en educación era lo que se mantenía. Actualmente queremos, los profesionales de la educación queremos que esos modelos estén basados en el conocimiento científico, ¿no? Para que esté basado en el conocimiento científico, después tiene que ir al aula y ratificarse en la práctica diaria del aula. Sí que hay que tener mucho cuidado entre el paso del conocimiento científico al aula, porque hay un hecho muy significativo, que fue que hubo unos estudios, unas investigaciones que decían que el cerebro del bebé es muy plástico, y entonces que en los primeros años la curva de aprendizaje es muy vertical, ¿vale? Se adquiere el, el 70% de la cantidad de aprendizajes que realizamos a lo largo de la vida se consigue en los 5 primeros años, y entonces eso se tradujo en las aulas con que había que estimular mucho a los niños y había que ofrecerles mucho conocimiento, y se empezaron a usar los bits de inteligencia, las imágenes, el efecto, la música. Se decía que era si escuchábamos a Mozart nos volvíamos súper inteligentes en el embarazo. Bueno, y entonces empezaron a sobreestimular a los niños. Y realmente el problema esa falta de lenguaje común, porque no es que esos aprendizajes sean académicos, sino que esos aprendizajes en esa época de la infancia tienen que ser aprendizajes sensoriales, aprendizajes motrices, tienen que tocar texturas y tienen que recibir mucho feedback del exterior, ¿vale? Tienen que estar estimulados de una manera práctica, no tan académica. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el paso del conocimiento científico al aula, para que no haya ahí ningún... Bueno, y en definitiva decir que la práctica pedagógica y el conocimiento científico lo que hacen al trabajar de manera conjunta es que se enriquezcan los modelos educativos que plasmamos en las aulas y los planes de estudio que cada vez se elaboren de una manera más acorde a cómo aprende el cerebro. ¿Vale? Podíamos, bueno, vamos a hacer una especie de juego para que veáis las creencias todavía que existen sobre el cerebro en la sociedad en común, la sociedad
Espera, Camino, Paco, sí, Paco, querías decirme algo, sí. antes de empezar este juego, Sí, ¿vale? sí, Vamos a saludar a varias personas que tenemos. Tenemos incluso gente de Zaragoza, a Claudia sí. Barrio Nuevo. Tenemos a Liz Molto de Perú, a Elena de Marcona, a Norma desde San Miguel, a Holda Cifuentes desde Guánaco, que os comenta que muchas gracias por compartir este interesante tema y ya puedes seguir con el juego. Gracias. De acuerdo, muchísimas gracias. Es impresionante que estemos todos aquí, tanta gente de muchos países. Es un honor, de verdad, es un honor para nosotras. Muchas gracias. De acuerdo, con las falsas creencias simplemente es comentar algunos mitos que existen sobre el cerebro en la cultura popular, ¿no? Que todavía podemos escuchar, por ejemplo, que usamos el 10% del cerebro. ¿A ustedes qué les parece? Es una frase que achacan a Einstein, que decía que el ser humano utiliza exclusivamente el 10% del cerebro, que si utilizase todo el cerebro seríamos mucho más listos. Pero es un mito, no es cierto, ¿no? Las investigaciones, con las técnicas de neuroimagen que hemos comentado antes, está hiper demostrado que el cerebro trabaja de manera conjunta, no utilizamos solamente esta zona de aquí o esta zona, sino que establece redes neuronales entre ambos hemisferios para realizar las tareas que llevamos a cabo a lo largo del día. Incluso cuando estamos dormidos, tenemos el cerebro activo, o sea que para nada, si solamente utilizásemos el 10% del cerebro, el 90% se nos deterioraría y no es así, por supuesto. El aumento del conocimiento sobre el cerebro incrementará nuestra calidad de vida. Eso es una frase que se oye ahora, y tenemos que decir que esta sí que es cierta. Esta es cierta porque cuanto más conocemos a nuestro cerebro, mejor podemos alimentarlo, mejor podemos tratarlo, mejor podemos ejercitarlo, mejores herramientas podemos darles a nuestros alumnos para que aprendan más acorde a lo que el cerebro necesita. Que aprendemos gracias a la rutina y al asombro, es decir, cuando salimos de nuestra zona de confort, es una frase también que se puede escuchar y que genera algo de controversia. No sé qué piensan ustedes, pero la neurociencia nos dice que es así, que nuestro cerebro necesita tanto la rutina para estar centrados, para saber qué es lo que va a pasar, para que trabaje en calma, no esté disperso, sepa centrar, focalizar la atención. Tanto la rutina como el asombro. Lo que nos asombra, lo que nos emociona, será aquello que mejor aprendamos. Por supuesto que también vamos a aprender lo que nos aburre. Las tablas de multiplicar a todos nos han aburrido y al final nos las hemos aprendido. Pero si lo que tienes que aprender te emociona, te motiva, te asombra, eh, eso lo vas a aprender mucho mejor que lo que no te motiva, ¿no? Hay otra creencia que es que aprendemos mejor cuando la información está acorde a nuestro estilo de aprendizaje. Hay autores que dicen que existen 4 tipos de estilos de aprendizaje: los visuales, los motores, pero se está demostrando que no es cierto al 100%. Se han hecho varios estudios y no llegan a ser concluyentes para que podamos afirmar al 100% esta frase. Hay gente que sí que aprende mejor según la información nos llegue por el canal que con más facilidad aprendemos, pero la verdad es que cuantos más canales empleemos pongamos en marcha a la hora de aprender, vamos a aprender mucho mejor que si empleamos solamente aquel canal que nos es más fácil.
Si escribimos, estamos con el tacto y con la vista. Ya son 2 canales por los que metemos la información al cerebro. Si practicamos algo, lo estamos viendo, oyendo, tocando el tacto. Ya son 3 canales los que estamos empleando para introducir la información a nuestro cerebro. Así sí que se aprende más, por un aprendizaje multisensorial. Se dice, no vamos a entrar en esta charla, no pretendíamos hacer una charla de anatomía cerebral, porque queríamos entregaros algunas herramientas prácticas para que podáis llevaros al aula. Pero sí que esto es algo que está en el lenguaje común, ¿no? Que se pueden hacer conexiones entre neuronas durante el envejecimiento. O sea, cuando somos mayorcitos, cuando ya nos hacemos viejecitos, podemos seguir, nuestro cerebro sigue estableciendo conexiones entre neuronas. Pues se ha demostrado que sí, que no solamente continúa nuestro cerebro estableciendo conexiones entre distintas redes neuronales, sino que se continúa formando y naciendo neuronas nuevas durante toda la vida en un cerebro sano. Eso hay que decirlo, en un cerebro lesionado, en un cerebro enfermo por Alzheimer, por ejemplo, entonces ya no. La neurogénesis ya se pierde, pero en un cerebro sano continuamos produciendo neuronas durante toda la vida. Aquí, que hablábamos ya antes de el efecto Mozart, que decían que escuchar música de Mozart nos hace más listos, pues se han dado cuenta de que no exactamente la música de Mozart, ¿de acuerdo? No, escuchar música, tocar música, componer música, establece unas conexiones neuronales muy importantes en el cerebro, pero no exactamente la música de Mozart y en exclusiva la música de Mozart. Entonces, no es cierto, pero sí que es muy importante la música para el cerebro. Tanto la música como el arte, esas asignaturas que a veces en la educación las tenemos un poco olvidadas, es muy importante tenerlas en cuenta. Y ya por último, es que el sueño está implicado en el aprendizaje. Esta frase puede chocar así un poco al principio y habrá gente que me diga, pero Camino, ¿cómo puede ser que digas esto si estamos dormidos? ¿Cómo vamos a seguir aprendiendo? Pues sí, sí que se sigue aprendiendo, ¿no? Porque el cerebro durante el sueño, os lo explicará un poquito más adelante Ana, durante el sueño sigue trabajando y sigue estableciendo sus conexiones. Y después de todo esto, ya tener claro lo que es neurociencia y neuroeducación, Ana, ¿tú podrías comentarles un poquito de cómo aprende el cerebro? Sí. Ana, antes de pasar a, Camino, gracias, porque tenemos a 160 personas que os están viendo ahora mismo, la gente está muy ilusionada. Gracias por comentarnos todos esos aspectos también. Una pequeña duda es el tema de las inteligencias múltiples desde la neuro, ¿qué enfoque le dan? Pero así un poquito rapidito. Sí, lo voy a hacer muy rápido porque Disculpa. es un tema muy, muy interesante. Gracias. La teoría de las inteligencias múltiples no está todavía muy bien vista en la comunidad científica, porque falta un poco de investigación científica como tal en torno a esa teoría. Pero sí que es verdad que a la hora de relacionarla con la neuroeducación, la forma de trabajar a través de las inteligencias múltiples en el aula sí que cumple los parámetros de la neuroeducación. Ahora Ana os comentará los 5 factores que influyen en el aprendizaje y si trabajamos a través de las inteligencias múltiples, estamos empleando todos
todos estos aspectos. Entonces, Ana, cuando quieras. Vale. Coméntame. Supongo que ya veis mi presentación en la pantalla. Sí la vemos. Vale, pues yo os voy a explicar un poquito de cómo aprende el cerebro. Los neurocientíficos nos dicen que hay 5 factores esenciales para el aprendizaje del cerebro, pero antes de explicároslo uno por uno, quería hacer especial hincapié en la conexión entre ambos hemisferios cerebrales. En la conexión de ambos hemisferios cerebrales es muy importante el cuerpo calloso que haga el traspaso de la información de uno a otro. Imaginaos que el cerebro fuera como carreteras y dentro de esa carretera hubiera una rotonda por la que tuviera que pasar la información. Si esa información no pasa de manera adecuada de un hemisferio a otro, ahí hay problemas de aprendizaje, ¿vale? Ahora os voy a ir nombrando los factores esenciales que dicen los neurocientíficos para que el aprendizaje pueda aprender. Por supuesto, y el primero es la motivación. La motivación es el factor y el estímulo esencial para que haya aprendizaje. Por ejemplo, si yo entro a la clase de mis alumnos disfrazada, con una peluca, con tal, ya estoy creando en ellos una motivación y a la vez curiosidad, diciendo qué va a pasar hoy, qué va a ocurrir, qué vamos a hacer hoy, qué actividad más chula. Pero sin embargo, si yo entro con cara aburrida, enfadada, tal, pues ya no estoy dando esa motivación para que ellos aprendan. Para alumnos más mayores, pues igual en vez de no, pues ya no voy a entrar disfrazada, pero puedo entrar con una imagen, con una reflexión, con una frase, algo que les deje indiferentes y digan, bien, pues ahora quiero aprender. Pues qué motivante es esto. Otro de los factores esenciales en el aprendizaje es la atención. La atención todos sabemos que no es estable y hay diferentes Ahora tipos, ponme a la muchacha aquí. hay diferentes tipos de atención. ¿Cómo Sobre todo yo me voy a centrar en 2 de ellas, ¿vale? En 3 de ellas que son fundamentales para el aprendizaje. La atención focalizada, que nos permite centrarnos en un solo estímulo, focalizarnos en un solo estímulo que nos permite crear aprendizajes nuevos. La atención selectiva, que me permite seleccionar lo que yo quiero para luego crear nuevos aprendizajes. Y la atención dividida, que es la que podemos hacer simultáneamente 2 tareas a la vez. Pero sobre todo quiero dejar claro que es muy importante lo que dicen los neurocientíficos, que tiene que haber periodos de descanso entre las clases o entre diferentes actividades. Hay estudios científicos que se han hecho con niños de 9 y 11 años que con que descansen 4 minutos y beban agua o hagan algún tipo de actividad que muevan el cuerpo, ya la siguiente tarea la van a aprender mejor. Todos sabemos que los niños de infantil, sus periodos de atención son muy cortos. Entonces, cuando estamos contando un cuento, no podemos utilizar siempre el mismo tono de voz, tenemos que cambiar el tono de voz, tenemos que utilizar marionetas. Igual por la mañana puedo empezar la clase en un sitio en la asamblea, pero luego me tengo que cambiar a otro sitio para moverlos de un sitio a otro, porque si no, la atención es muy dispersa y perdemos a los alumnos. Ahora os voy a proponer hacer un juego de atención, ¿vale? Así nos entretenemos todos un poco más. Quiero que observéis esa lámina detenidamente y vayáis mirando a ver cuántos ratones hay. Os dejo unos minutos. Ana, les invitamos, si te parece, a que respondan en Facebook. A ver quién vale, dice cuántos sí. ratones hay. Vale, Gracias. fenomenal. A ver qué dicen. Ahora os voy a dar que penséis un poco, os dejo una imagen en blanco. No da tiempo. Es que hay que ser rápida. Vale.
Y ahora os voy a... ¿cuántos ratones había? Pues había 3 ratones. Uno encima de donde el niño está escalando, otro donde están jugando con la arena y otro encima del balancín. Son ejercicios de atención que podemos hacer en clase, pues buscar diferencias entre unos dibujos y otros, buscar todos los dibujos que están en la misma posición, que hacen que los niños vayan entrenando la atención. También los estudios neurocientíficos dicen que para niños con TDAH han comprobado que viene muy bien la práctica de taekwondo. Ahora os voy a hablar de los factores esenciales del aprendizaje, que es la memoria. Memoria y aprendizaje, haceros una idea que son caras de la misma moneda. No podemos aprender sin memoria, porque la memoria nos permite recordar el nombre de nuestros alumnos, el título de una canción, los últimos lugares que visitamos, lo que hemos comido hoy, lo que hicimos ayer. Si cuando yo necesito esa información para algo no la recuerdo, es que no la he aprendido, es que no se ha consolidado en mi memoria. Con la memoria pasa lo mismo que con la atención. Hay diferentes tipos de memoria. Está la memoria a corto plazo, que dura segundos, con suerte minutos. Es cuando te presentan a alguien y te dicen su nombre. Pues tú en ese momento te acuerdas. Y esa información queda consolidada en el hipocampo. Pero luego está la memoria fundamental para el aprendizaje, que es la memoria a largo plazo. Ahí se retiene una gran cantidad de información, una información ilimitada. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a que fijen esa memoria a largo plazo en su cerebro y cuando vayan a un examen no solo lo escupan y ya está y se lo hayan aprendido para el examen? Pues por ejemplo, cuando estén estudiando tomen notas, el código de los colores, cada cosa importante me la subrayo de un color distinto. Igual me voy, si necesito dibujos para aprender, igual me hago los temas por dibujos. Cuando me vaya a preguntar, pues igual hago preguntas abiertas, igual juego con mi madre, yo soy el profesor, él es el alumno y así me ayuda. También dicen los neurocientíficos que mientras los alumnos están estudiando o los hijos, es fundamental pues dar un abrazo de ánimo, porque así estimulamos la dopamina, que es fundamental para aprender. Igual pegar carteles por la casa o post-it para aprender. Luego, otra de los factores esenciales para el aprendizaje, y quiero reconocer que es de mis favoritos, son las emociones. Os voy a decir una frase que yo siempre digo, que lo primero que hay que hacer con todos los alumnos es conectar emocionalmente. Sin conexión no hay aprendizaje. Si un alumno ve que no se siente perteneciente a esa aula, que no está seguro en esa aula, que no es querido en esa aula, no va a aprender de la misma manera que otro alumno que se siente seguro, que pertenece a esa clase, que pertenece a esa aula. Por eso, aunque cueste mucho, y a los maestros a veces hay con determinados alumnos que nos cuesta conectar, es fundamental esa conexión para crear un clima positivo en el aula. Nunca se puede separar lo cognitivo de lo emocional. El aula tiene que ser un ambiente emocionalmente positivo, donde el error sea natural, donde todos los alumnos quieran participar, nadie tenga miedo a expresarse, todos puedan compartir sus opiniones, porque si creamos ambientes positivos emocionales, esa información se guarda en el hipocampo, que es una región fundamental del cerebro para la memoria y el aprendizaje. En España yo sé que en muchos colegios están trabajando las emociones desde infantil, pero igual habría que darle una vuelta, como dicen los neurocientíficos, y igual esas emociones aparecer en el currículum, o que en primaria hubiera una asignatura dedicada solo a las emociones, porque en esta situación de confinamiento que vivimos son las emociones un poco lo que nos están salvando de verla de una manera más positiva. Y sobre todo también quiero recalcar en los maestros que nuestros ojos son la mirada de nuestra alma, de lo que sentimos. Los alumnos cuando entramos en clase saben si estamos contentos, si estamos tristes, entonces también hay un trabajo emocional
muy importante por parte de los maestros. Aunque tú hayas tenido algún problema en tu casa y vengas enfadado, no tienes que transmitirle ese enfado a tus alumnos, porque ellos no son los responsables. Entonces, vemos fundamental trabajar las emociones desde los más pequeños. Y otro de los aspectos que también nos gusta mucho, que ahora se está haciendo también mucho, es lo sensoriomotriz. Juntar todas las sensaciones con el movimiento. Muchos colegios están creando aulas exclusivas para trabajar las sensaciones a través del movimiento. Aulas donde los alumnos hacen actividades que trabajan todos los sentidos a través del movimiento, el juego, a la vez que están aprendiendo, están disfrutando de ese aprendizaje. Antes en muchos colegios, no sé en Perú si estará o no, había arenero en las escuelas, una cosa que se ha perdido y es fundamental para que los niños manipulen, investiguen, experimenten. No tienen que ser actividades preparadísimas ni nada, simplemente dejar material para que ellos experimenten, manipulen, investiguen y descubran el aprendizaje a través de todos los sentidos, porque como dicen los neurocientíficos, y ahora yo creo que ya muchos colegios están haciendo caso, para aprender es necesario el movimiento. Muchos de nosotros seguro que nos hemos estudiado las tablas de multiplicar saltando o nos hemos estudiado cosas moviéndonos. Necesitamos ese movimiento para aprender, porque aprendemos no solo con el cerebro, aprendemos con todo el cuerpo. Y ahora vamos a decir actividades prácticas. Dime, Francisco. Antes de seguir, felicitamos a Lisette Viso porque ella dijo que habían 3 ratones. Por tanto, ha acertado. Luego Milagros dijo 1, Milagros 1, Isabella 1. Vale, tenemos unas preguntitas, ¿vale? Te las hago. Mira, sí. Primero, Fiorella Gallardo comenta, dice que qué interesante información lo del sueño y dice, ¿una persona cuando le hablan de noche puede cambiar? Pregunta ella. Eso... Cuando habla en sueños por la noche. No, él dice cuando la persona está durmiendo, si tú le hablas, sí puede cambiar. Lo que dice la neurociencia sobre el sueño es que mientras estamos durmiendo, esa información que hemos hecho durante el día la consolidamos. Y sí que dice también que durante el sueño nos puede dar lugarnos a ideas creativas, pero eso concretamente no lo sé, la verdad. No sé, vale. Camino, si me puede ayudar. No, yo creo que está más en la línea de lo que dice Ana. Cuando dormimos, nuestro cerebro aprovecha ese momento para organizar la información y la información que ha recibido durante todo el día y eliminar aquella que considera innecesaria, aquella que esas conexiones neuronales que no se han establecido de manera fuerte, es eliminada. El hablar a alguien durante el sueño, eso no está, yo no lo he escuchado y no sé si hay algún tipo de investigación al respecto. Tendríamos que mirarlo, pero vamos, a mí no me suena esa información. No, a mí tampoco. Vale, luego tenemos una pregunta más. Si podríais comentar algo sobre el DUA, el diseño, si sabéis, conocéis el diseño universal de aprendizaje y podéis comentar algo por encima relacionado con la neuroeducación. Sí. Si no ahora, luego más adelante cuando acabéis. Y luego pregunta Norma Calderón, ¿cómo haríamos? Ahora vais a hablar de juegos, pero ahora los alumnos están en casa. Entonces, ¿cómo se harían eso virtualmente? Que imagino que también lo vais a comentar, pero ya las preguntas están para que también sepáis un poquito las dudas que hay. Vale, el DUA que lo ha creado Coral Elizondo sí que trabaja muy bien todo lo de los sentidos, porque ella siempre parte de lo que ve ese alumno, de lo que oye ese alumno. Por ejemplo, un alumno de altas capacidades, lo que oye, por ejemplo, oye, jo, fíjate, es el más listo de la clase, fíjate qué impertinente, siempre levantando la mano. Pues igual un alumno de aprendizaje lento, pues lo que oye, jo, este nunca se sabe nada, tal. Entonces ella sí que también tiene muy en cuenta todos los sentidos, ¿vale?
Bueno, ahora os voy a hablar de los sentidos. Muchos libros todavía dicen que hay solo 5 sentidos y los neurocientíficos dicen que hay 7 sentidos, ¿vale? Entonces os voy a ir nombrando uno a uno todos ellos y os voy a decir actividades que se pueden realizar en el colegio y que estos días que estamos en casa, pues también se pueden realizar en casa. Vamos a empezar con la vista. La vista es el sentido que más utilizamos todos diariamente, pero también hay que reflexionar, igual hay aulas que están demasiado estimuladas, con muchos pósteres, con muchas imágenes, igual sería mejor aulas todas con paredes blancas, con poca cosa visual. También hay que tener muy en cuenta que hay colores o muy brillantes o estridentes, que hay alumnos que no les gustan o que no les facilitan el aprendizaje. Entonces eso también la neurociencia hace mucho hincapié. Actividades que podéis trabajar con... Ana, perdona, Sí, antes de pasar a la vista, sí, justamente, sí. ha sido casualidad, comentan que se ve pequeña la imagen. ¿Puedes poner presentación de diapositivas? Ahí sí se ve Ah, mejor. sí. ¿Ahora se ve mejor? Ahora perfecto, gracias. Vale, nada, a vosotros. La vista, pues por ejemplo, las aulas estas que digo que hay en muchos colegios, hay rincones oscuros, hay rincones luminosos. En casa estos días podemos crear botellas luminosas, que parece muy complicado crearlas, pero no es tanto. Es coger una botella vacía y algún fosforito que tengáis que se haya desgastado un poco, echarlo y con un poco de agua moverlo y se crean esas botellas luminosas que se pueden ver en una imagen. Por ejemplo, en casa estos días podemos jugar a juegos como el lince, que es buscar, pues venga, ahora vamos a buscar todos la maleta, ahora vamos a buscar todos esta imagen. El memory también estamos practicando la vista, juegos de construcción, hilos de luz, por ejemplo, ahora se está utilizando mucho en las escuelas las mesas de luz, que es un recurso muy motivante y a través del cual también aprenden y manipulan. Podemos ahí hacer el aprendizaje de las letras, los números, simplemente tocar objetos y manipularlos. Por ejemplo, también ahora en casa podéis esconder una cosa de la habitación y decir, ¿qué falta en la habitación? Y entonces que el niño pues adivine lo que falta en la habitación. A ver, es uno de los sentidos que más se utiliza, ¿vale? A lo largo del día. Otro de los sentidos es el oído, que yo creo que es el gran olvidado de la escuela. Sí que pues, se hacen muchas canciones, se ponen muchas canciones en las pantallas, pero realmente no sé si se llega a trabajar la discriminación auditiva. Para conocer las letras, primero tienes que conocer su sonido. Yo creo que lo que dice también Camino, en esta época de confinamiento, la música y el arte nos han salvado. Como dos aspectos que nos han salvado no son tan importantes en el ámbito educativo. Entonces el oído es fundamental. Juegos que podéis hacer en casa, el memory de sonidos, que se puede fabricar. Ese que he puesto yo en la imagen es de madera, pero con las botellas de los actimeles las vaciamos, las limpiamos y podemos poner en unas botellas arroz, en otras lentejas, en otras garbanzos y que los niños reconozcan las dos botellas que suenan iguales. Es un juego bastante difícil que les cuesta porque no están acostumbrados a desarrollar el oído, pero bueno, poco a poco. Instrumentos musicales también los podéis fabricar en casa, las maracas se pueden fabricar muy fácil. Un mini tambor se puede fabricar con una lata vacía, ponemos un globo encima y podemos tocar. También podemos jugar al teléfono roto estos días en casa con 2 yogures y les ponemos un hilo. Si tenemos ordenador, iPad, móvil, lo que tengamos, les podemos poner diferentes sonidos y que ellos adivinen. Si es el sonido del viento, si es el sonido del río, si es el sonido del bosque. Yo hice una actividad que trabajábamos el oído
y es impresionante cómo niños enseguida supieron identificar que era el sonido del río, que era el sonido de la lluvia, de un trueno, y a otros que les costaba mucho. Por ejemplo, también están muy bien esos altavoces que están en la diapositiva, que son 4 altavoces de diferentes sonidos. Podemos jugar a reconocer qué altavoz ha sonado. También para juegos de electroescritura está muy bien, pues si suena la letra A, dale al altavoz verde, si suena la letra E, dale al altavoz azul. Por ejemplo, a mí me viene muy bien cuando vienen de recreo o del comedor, lo siento en la asamblea y con ellos hago ritmos, porque estoy también trabajando el movimiento y a la vez también que sean capaces de llevar un ritmo. Yo la verdad es que tuve la suerte de pequeña de tener un muy buen profesor de música que nos enseñó muchas cosas, entonces lo que hago es intentar transmitírselo a mis alumnos, pero sí que me gustaría que la música y el oído estuvieran más presente en las escuelas y en las casas, porque ya veis que es una de las cosas que nos está salvando en la situación en la que estamos viviendo ahora. Otro de los sonidos fundamentales y que podemos trabajar estos días en casa, y yo creo que es el que más se está trabajando estos días, es el tacto. Los niños necesitan tocar para aprender. Los humanos necesitamos el contacto, el tacto, esas caricias, esos masajes y aquí sí que he puesto más actividades. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando les enseño los números, que reconozcan los números con los ojos tapados, tocándolos, que reconozcan las letras. Bueno, esas letras y esos números son comprados, pero los podemos hacer con plastilina, con barro, con lo que tengamos por casa. También podemos aprovechar elementos de la naturaleza y jugar a tirarnos hojas de otoño, tocarlas, tirarlas, saltar encima de las hojas. También podemos pintar en diferentes superficies. Ahí le habíamos dado las vueltas a la mesa y habíamos puesto papel film y nos dedicamos a pintar. ¿Por qué no nos dedicamos también a pasear por distintas texturas? También lo podemos crear en casa. Ahí son alfombras que hemos hecho nosotras de manera manual en el colegio, pero estos días en casa podemos poner una bandeja agua, en otra piedras, en otra garbanzos, en otra arroz, y que vayan caminando por diferentes texturas. También seguro que en casa los papás utilizarán espuma de afeitar, pues una tarde nos la podemos dedicar a jugar con espuma de afeitar, a hacer trazos con espuma de afeitar, a hacer letras. Una actividad que a mí me gusta mucho y que han hecho mis alumnos estos días en su casa es tocar diferentes texturas, ¿vale? Es enterrar animales en el hielo. Es muy fácil, tú con globos metes en el globo el animal y un poco de agua y los metes en el congelador. Dejas que pasen 1 o 2 días, luego abres el globo y ellos tienen que descubrir cómo pueden desenterrar ese animal y están tocando diferentes texturas y están comprobando que hay diferentes estados. Otra actividad que se puede realizar en casa, que muchos yo creo que ya la habrán realizado, es la masa de sal. Crear masa de sal es muy fácil porque solo hace falta harina, agua y un poco de sal, y si queremos le podemos añadir pintura y podemos hacer diferentes figuras. Y con eso estamos una tarde muy entretenidos y están creando, están experimentando, están manipulando. También a mí me gusta mucho que aprendan los trazos, los números, las letras, a través de pues, dibujar trazos en el suelo, en las cartulinas, y ellos o con judías o con piedras pues vayan siguiendo el trazo y así aprenden los trazos, pero de una manera más lúdica. Por ejemplo, hay otra foto de haciendo mazapanes, pues estos días también podemos hacer galletas, podemos hacer plastilina casera, pero todas las actividades que son utilizar las manos a los niños les suelen gustar mucho. Un día podemos pintar con chocolate, por ejemplo, o sea que hay un montón de actividades. El gusto es otro de los sentidos, ¿vale? No os he puesto fotos, pero os puedo decir estos días cómo lo podéis hacer en casa. Por ejemplo, podemos preparar diferentes zumos o batidos y que ellos adivinen, pues este zumo
lleva fresa, este lleva plátano, este lleva manzana. Pues igual también clasificar las frutas por colores o saber lo que me gusta, lo que no me gusta, o si son un poco más mayores, darle la vuelta a la tortilla y decir, uy, si nos comiéramos las nubes, ¿a qué sabrían? ¿A qué sabrían los libros para ti? ¿A qué sabría la cama para ti? Pues igual para algunos la cama sabría chocolate, a otros a otra cosa que no les gustara. También es un ejercicio divertido de hacer. Está el olfato, que sí que también quiero aquí recalcar que la neurociencia dice que sería recomendable que en el aula hubiera como aromaterapia, esencias naturales. Por ejemplo, la esencia de mandarina, a todos los que tengáis hijos os la recomiendo porque es muy calmante. Entonces echar unas poquitas gotas de mandarina pues calma a los niños y viene muy bien. No unos olores muy fuertes porque hay gente muy sensible a los olores y, por ejemplo, si el olor ya no les gusta, pues tampoco el aprendizaje va a ser el adecuado. En casa, ¿qué puedo hacer estos días para el olfato? Pues puedo preparar diferentes botes y que ellos adivinen a qué huelen. Puedo pues también darle un poco la vuelta y decir, ¡jo! ¿A qué objetos que no huelen? ¿A qué te gustaría que oliera el ordenador? Pues a esto. ¿A qué te gustaría que oliera la camiseta? Pues a mí me gustaría que oliera a este olor. También son actividades que estos días se pueden hacer en casa. Otro de los sentidos que por fin se le está haciendo caso es el sistema propioceptivo, es conocer nuestro cuerpo en el espacio. Yo con mis alumnos este año de primero de infantil realizo todas las mañanas unos movimientos y cuando empecé a hacerlos, dime. No se ve. ¿No se ve? No. A ver. Qué raro. Espera. Tranquila. Que es que creo que se me ha apagado el ordenador. Ahí. ¿Ahora se ve? No, todavía no. Está pensando. Vale. Bueno, mientras te voy comentando cosas que preguntan. Vale, sí, sí. Mira, María Maldonado comenta, para un niño autista los sonidos fuertes son contraindicados. ¿O qué nos recomienda usted? ¿Debemos integrarlo a la música o cómo sería? Sí, los sonidos fuertes como también lo he dicho en la vista, para los niños autistas también todos los colores así más brillantes les resultan muy poco estimulantes. Entonces, por ejemplo, pues empezar con ritmos más suaves o que no fueran sonidos muy fuertes. Perfecto, vale. ¿Ahora se ve la presentación o no? Ahora se ve a una niña, pero Vale, ponlo otra sí. vez en presentación Vale, sí. diapositiva. Voy. ¿Ahora se ve? Ahora. Vale. Seguimos. Vale, pues como estaba diciendo, el sistema propioceptivo es muy importante porque es la conciencia de nuestro propio cuerpo. Yo este curso que estoy en primero de infantil, con mis alumnos realizo un programa de movimientos que es fundamental para luego la adquisición de la lectoescritura. Y los primeros días les decía, tenéis que buscar un sitio en el espacio. Y todos se ponían juntos, uno pegado a otro. Porque claro, reconocer mi espacio, buscar un lugar en el espacio, al principio les cuesta, pero luego ellos van a tener que buscar el orden de las letras en un libro, entonces también tenemos que reconocer nuestro espacio. Hay personas adultas que hablas con ellas y se te pegan, tampoco saben reconocer su espacio. Entonces yo sí que haría mucho hincapié que igual en los colegios para trabajar el sistema propioceptivo sería bueno pues buscar un rato a la semana para trabajar yoga o trabajar mindfulness, que son disciplinas que nos ayudan a conocer nuestro cuerpo, a la flexibilidad y además también crean autoestima y muy buenas cosas en los niños. Otro de los sistemas es súper importante, es el sistema vestibular. El sistema vestibular está en el oído y los niños, para que lo entendáis un poco mejor, los niños que no les funciona bien el sistema vestibular son niños, pero para que lo entendáis un poco mejor, son niños como torpes. Yo, por ejemplo, el curso pasado, durante 3 años, tuve un alumno que no era capaz de despegar un gomet, que no sabía meter bien los folios en una carpeta, que no sabía
cerrar bien una caja, que cuando iba a hablar se echaba encima de los demás, porque no tenía bien hecha la integración del sistema vestibular. Y entonces eso en muchos aprendizajes pues no seguía igual que al ritmo de los demás. Cuando empezó la escritura también hubo que buscarle cuadernos especiales porque no era capaz de situarse en el papel. Entonces, bueno, a través de ejercicios y mucha terapia, pues bueno, fue un poco mejorando, pero que este tipo de alumnos existen y que ahora hay muchos ejercicios y muchos colegios lo están haciendo para una buena integración del sistema vestibular. Ahora os voy a decir unos ejercicios. Por ejemplo, este también lo podéis realizar en casa, que es muy sencillo, es poner cartulinas en la pared y pegar Iron Fist. Y los alumnos tienen que echar pelotas para que se peguen. Ahí están trabajando el sistema propioceptivo. Por ejemplo, también el otro ejercicio en la mesa de luz, o si no hay mesa de luz en casa, podemos crear unos recorridos y ellos, mediante el soplo, tienen que mover la canica, acostumbrarles a andar por diferentes superficies. Por ejemplo, este juego de prima bailarina, pero que lo podéis hacer en casa, tienen que ir poniendo diferentes posturas del cuerpo, una postura para la parte de arriba del cuerpo y otra postura para la parte de abajo del cuerpo. El twister, que es un juego de toda la vida, trabaja muy bien el sistema vestibular. Este juego que tienen que mover las bolas y ponerla en una posición correcta, aquí también estamos trabajando mucho el sistema vestibular. Aquí, por ejemplo, están andando los alumnos en una superficie que hemos pintado anteriormente. Cuando nos dejen salir, lo mejor para trabajar el sistema vestibular es columpiarse, que lo sepáis. Por ejemplo, estos días en casa también podéis hacer el ángel en la nieve, si tenéis alguna colchoneta, pues alguna voltereta, pero que por ejemplo, gatear, a niños pequeños enseñarles a gatear bien, porque algunos no gatean de la manera correcta. Hay muchos ejercicios para trabajar el sistema vestibular. Por ejemplo, si hacemos todo con la mano derecha, porque en un día nos dedicamos a hacerlo todo con la mano izquierda. Entonces hay muchos ejercicios. Ahora Camino nos va a contar cómo todos estos ejercicios los podemos llevar con metodologías neuroeducativas al aula. Muy bien, muchas gracias. Ay, perdón, que me falta un vídeo. Ah. Que me falta el vídeo. No sé si se verá. Uy, no sé. Sí que lo vemos. Vale. Espera, que no funciona. Ahora le doy al play. No se oye. No se oye. No se oye. Pues bueno, si queréis la puedo cantar yo. Era un vídeo de una canción de Tamara Chubarovsky, que muchos me imagino que la conoceréis, que Tamara Chubarovsky trabaja muy bien todo el tema de ritmos y movimientos. Y es la canción del cocodrilo, que también trabajamos ambos hemisferios del cerebro. Os la canto un trocito para que la veáis. Entonces tienen que ir integrando diferentes hemisferios. Un cocodrilo camina con sigilo, un pescadito quiere pescar, abre la boca, la vuelve a cerrar, no lo ha conseguido, lo vuelve a intentar. Bueno, ella tiene un montón de vídeos subidos a YouTube, así que si los queréis ver, pues os invito a verlos. Y antes de que Camino termine, queríamos decir que todos los niños florecen de forma diferente y que no hay que compararlos porque algunos tendrán un sentido muy desarrollado y otros menos. Entonces a todos hay que darle su ritmo de aprendizaje. Ahora ya puedes seguir, Camino. Qué interesante, son ejercicios, es que los sentidos, además lo que os comentaba Ana, trabajar el propioceptivo y el vestibular es muy importante. El columpio, a ver cuándo nos dejan montarnos en los columpios otra vez. Ana, tendrás que quitar tu presentación para que pueda compartir yo la mía, corazón. Espérate. Yo os voy a comentar ahora
algunas propuestas metodológicas que coinciden un poco con estos 5 aspectos que os ha comentado Ana: la memoria, la atención, la emoción, los sentidos. Teniendo en cuenta estos cinco ámbitos, las propuestas metodológicas que podemos implementar en el aula son varias, ¿vale? Yo he elegido algunas, pero no son las únicas. También decir, como bien os ha explicado Ana, que no solamente nos podemos guiar como que una propuesta pedagógica es buena porque trabaje la memoria o porque trabaje las emociones. No, tienen que trabajar los cinco ámbitos para que pueda ser denominada como una propuesta metodológica neurocientífica. Entonces, el primero que seguramente conoceréis mucho es el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo, lo primero que tenemos que decir es que hay que diferenciarlo del colaborativo, porque en el aprendizaje colaborativo cada uno aporta su trabajo y se hace el trabajo común con cada uno de los aportes. Y sin embargo, el cooperativo, yo aporto mi trabajo y además puedo ayudarte a ti a que tu aporte sea mejor. Entonces estoy cooperando también contigo, no solamente colaboro y hago mi parte, sino que además ayudo también, si puedo, a hacer tu parte mejor. Los beneficios que tiene el aprendizaje colaborativo están ampliamente investigados, es de las metodologías más investigadas junto con las comunidades de aprendizaje. La gamificación están muy investigadas y algunos de los beneficios que nos cuentan esas investigaciones son que se aprenden actitudes y valores, que fomenta el aprendizaje de actitudes y valores, que mejora la motivación, que hablábamos, muy importante a la hora de aprender, que el alumno practica conductas prosociales a la hora de realizar esos aprendizajes de manera cooperativa, que conseguimos a través de los grupos de trabajo cooperativo que el alumno pierda progresivamente ese egocentrismo en el que está instalado en sus primeros años. Naturalmente tiene que estar instalado en ellos, pero gracias a estos grupos de trabajo puede ir poco a poco saliendo de ese egocentrismo hacia la socialización. Se desarrolla la autonomía y la autoplanificación, mejora la autoevaluación. Y entonces el aprendizaje cooperativo consiste en realizar trabajo en grupo. Lo que pasa es que ese trabajo en grupo se realiza a través de técnicas específicas de aprendizaje cooperativo. Aquí he puesto algunas, hay muchas más, podéis buscar, hay un montón de bibliografía y algunas son, por ejemplo, el rompecabezas, el grupo de investigación, el folio giratorio, los lápices al centro. En el rompecabezas, pues el profesor divide lo que hay que trabajar en distintos temas, cada alumno, se juntan para trabajar sobre el trocito que les ha tocado en un grupo de expertos y luego vuelven a su grupo para contar qué es lo que han aprendido. En el grupo de investigación se dedican a investigar cada grupo sobre un tema y después lo exponen al resto de compañeros del aula. El folio giratorio es el profesor realiza una pregunta, propone un reto o la resolución de un problema, algo que se conteste con un listado, ¿vale? Pues unas características, unos factores, y entonces los alumnos van proponiendo por orden una opción. Proponen su respuesta, una de ellas, y si el resto del grupo considera que es acertada, se
escribe en el folio y se pasa al siguiente participante. Y el siguiente participante realiza lo mismo hasta que todos terminan de hacer su aportación y después eso se pone en común con el resto del grupo clase. Los lápices al centro también es una técnica muy empleada en este tipo de trabajo en equipo y consiste en que el profesor propone un tema a solucionar, un problema a resolver y los alumnos tienen que contestar las preguntas que se les hacen, primero debatiendo entre ellos la respuesta que consideran adecuada. Y entonces una vez que han llegado al acuerdo, cogen el lapicero y escriben. Y entonces mientras están escribiendo ya no pueden hablar, solamente pueden escribir aquello que han estado. Entonces tienen que estar muy atentos y les tiene que quedar muy claro a todos y cada uno de los del equipo qué es lo que tienen que escribir. Y así van realizando cada una de las actividades. Ya digo que hay muchas técnicas y son muy interesantes, os animo a que investiguéis ya, que profundicéis un poquito más en cada una de ellas. No sé por qué no pasa, un momento. Voy a ver qué es lo que le pasa a la presentación. No quiere pasar. A ver. Así. Así tendrá que ser. Las comunidades de aprendizaje es una metodología que lleva ya tiempo poniéndose en marcha y está también muy investigada. Ofrece unos beneficios extraordinarios tanto a nivel de centro como a nivel de alumnos, como a nivel de familia, como a nivel social. El entorno también se ve muy beneficiado de que en el colegio se implante este tipo de metodología educativa. Entonces consiste en trabajar por comisiones y en esas comisiones participan alumnos, profesores, familias, gente del barrio, de las distintas entidades por las asociaciones de barrios, y hay alguna asociación de amas de casa o de carpinteros o de costureros. Todos participan del funcionamiento del centro y entonces es la apertura real de los centros educativos al entorno. Entonces el profesor deja de tener todo el poder de decisión, ¿sí? Se decide entre todos qué es lo que vamos a conseguir, qué es lo que queremos conseguir, qué proyecto educativo queremos implementar en el centro, pero de manera consensuada. Entonces, luego la metodología educativa se puede trabajar por proyectos, se puede realizar aprendizaje cooperativo, podemos gamificar las aulas, pero la esencia de la comunidad de aprendizaje es muy, muy, muy interesante. Pues, ahora. Otra de las propuestas metodológicas que hemos seleccionado entre las muchas que hay es el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos es una manera de trabajar de manera integradora. Es un aprendizaje mucho más contextualizado. Se parte de un proyecto de trabajo que integra todas las asignaturas y distintos tipos de aprendizaje. El profesor potencia que aparezca el tema de trabajo, el que se quiera trabajar, ese proyecto de trabajo, y guía a los alumnos en el proceso para completar el proceso de aprendizaje y conseguir el aprendizaje que se había puesto en los objetivos. Se fomenta el trabajo autónomo, competencial y colaborador o cooperativo, porque el trabajo por proyectos no excluye que luego tú también puedas emplear técnicas de aprendizaje cooperativo. Existen
los expertos en esta metodología dicen que hay 10 pasos para los que hay que seguir, que son estos de aquí: elegir un tema y plantear, bueno, elaborar un mapa conceptual para saber qué es lo que conocemos sobre el tema, definir qué es lo que tenemos que conseguir, es decir, el producto final, y qué es lo que hay que aprender, los objetivos. Los equipos se tienen que organizar para establecer las tareas a realizar, plantear la temporalización y repartir las tareas. Hay que buscar y recopilar la información, analizar y sintetizarla, elaborar el producto final, evaluar, y ahí lo de que es un trabajo autónomo y que potencia la autoevaluación. Hay que evaluar y reflexionar sobre nuestro resultado antes de presentarlo al resto del grupo clase. Pues el aprendizaje basado en proyectos también es muy interesante y recoge los 5 ámbitos que comentábamos de cómo aprende el cerebro. La gamificación se está poniendo muy de moda en las aulas, se lleva haciendo muchos años, lo que pasa que ahora le hemos puesto nombre, pero siempre ha habido maestras y maestros que han empleado el juego, especialmente en la educación infantil y en los primeros ciclos de la educación primaria, han empleado el juego como un recurso didáctico. No hace falta que nombre a María Montessori, que fue de las primeras que, junto con De Crowley, bueno, podríamos empezar aquí a remontar los años atrás. El juego es algo que siempre se ha empleado en educación. Lo que pasa que ahora le llamamos gamificación, y los beneficios que existen es que están también ampliamente investigados, pues produce placer y satisfacción, estimula la curiosidad, el afán de superación, de reto y de autoconfianza. También existen también desventajas a la hora de implementar la gamificación en el aula, y es que a los profesores les supone una inversión de tiempo mucho mayor que prepararse un tema normal. Lo que pasa que yo siempre animo a realizar juegos en el aula, porque una vez que lo tienes elaborado ya lo puedes utilizar el resto de tu vida docente, ¿no? Entonces sí que tienes que invertir mucho tiempo en la primera preparación, pero después ya lo tienes para siempre. Se pueden emplear muchos tipos de juegos, ¿no? Lo importante realmente es tener claro cuál es el objetivo de aprendizaje. Una vez que lo tienes claro y lo tienes bien definido, puedes inventarte cualquier juego para conseguir ese aprendizaje. Es muy interesante la gamificación, y además ahora, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram, hay una red muy colaborativa de profesores que comparten sus juegos de rol, sus escape room con el resto de profesores, así que si al principio no sabéis muy bien cómo elaborar esos juegos, podéis acudir a los que ya están hechos, ¿no? La realidad aumentada realmente no es una metodología como tal, es una tecnología. Es la tecnología que nos, como pone ahí, nos permite combinar el mundo real con el mundo virtual, de manera que las experiencias que podemos ofrecerles en el aula a nuestros alumnos se hacen más completas, ¿vale? Cuando tú estás hablando del sistema digestivo, si puedes utilizar una tecnología que forma el aparato digestivo allí mismo en tu aula, y todos los alumnos pueden ver, manipular, darle la vuelta, mirarlo por todos los sitios, lo ves en 3 dimensiones, la experiencia de aprendizaje es mucho más completa. Podemos acceder a modelos tridimensionales, a manipular objetos en 3D, explorar escenarios que recrean partes de la historia o lugares a los que no es fácil acudir. A lo mejor estamos en Perú y resulta que ese año no nos va bien ir al Museo del Louvre, pero podemos entrar en la página web del Museo del Louvre y realizar una visita virtual por todas las salas sin movernos desde el aula.
Por supuesto, lo mejor es ir a París y ver el museo, pero es la oportunidad que nos ofrece esta tecnología. En el ámbito educativo podemos encontrarla cada vez más en los libros de texto, a través de códigos QR o programas de GPS o en apps específicas de realidad aumentada. ¿Y tiene sus desventajas? Sí. Las desventajas que tiene esta tecnología es que necesitas tener un móvil, tener una tablet, tener una buena conexión de internet en las aulas, que no siempre sucede. Entonces tiene muchas ventajas, pero todavía no ha llegado a todas las aulas, no se ha generalizado por esos problemas tecnológicos que supone. Las matemáticas manipulativas es una herramienta también muy interesante que se emplea muchísimo en infantil, que luego en primaria parece que se olvida más, aunque cada vez esto está pasando menos, ya que cada vez más maestros de primaria son conscientes de lo importante que es el trabajo manipulativo, más allá del trabajo conceptual. ¿Y por qué son importantes las matemáticas manipulativas? Porque los conceptos matemáticos son operaciones muy abstractas para el ser humano. Así que la manipulación de esos conceptos nos ayuda a asimilarlos más fácilmente. Entonces, esa manipulación, esa experimentación de los distintos materiales que podemos encontrar en el mercado o que podemos fabricarnos nosotros mismos, nos ayuda a abstraer los conceptos. Aquí os he puesto algunas imágenes, las regletas de Cushing que se emplean para las cantidades numéricas. Cada regleta tiene asociada las decenas, las unidades, las centenas, los policubos que se van encajando unos con otros y es similar a las regletas, los materiales, estos cubitos de madera, los materiales en base 10, también los ábacos, el tangram, los pentominos. Hay muchísimo material que se puede hacer manualmente o se puede comprar en el mercado. Y por último, quería hablaros también de la clase invertida o el flipped classroom, porque es una manera que se está empleando últimamente en todas las etapas educativas y más ahora con este momento en el que estamos viviendo de confinamiento. Se está empezando a hacer una enseñanza a través de vídeos, y luego el alumno, tras trabajarlos en su casa, comenta con el profesor y practica el profesor con ellos a través de videoconferencias. Entonces es un poco algo similar a lo que se podría considerar una clase invertida, ¿no? La clase invertida, la metodología se basa en una mezcla de la enseñanza presencial y la enseñanza a distancia. El alumno trabaja en su casa sobre el material didáctico que el profesor le ha entregado, pues puede ser un vídeo de elaboración propia o un vídeo que hayamos escogido de internet, puede ser un texto, pueden ser unos ejercicios y después en clase va a trabajar, va a hacer los ejercicios, va a trabajar la práctica, va a resolver las dudas con el profesor. Entonces es cambiar un poco el chip. En vez de hacer los ejercicios en casa, los ejercicios los hacen en el aula. Tiene ventajas y desventajas, como todo. Las ventajas, pues que el alumno es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje, que él es el que se tiene que motivar a realizar ese trabajo en casa. Como desventajas, pues que no dejas de mandarles deberes a tus alumnos, entonces hay que tener mucho cuidado en el tiempo que tiene que invertir tu alumno a la hora el tiempo que tiene que invertir tu alumno para realizar la actividad que tú le has mandado en casa, ¿no? Que tampoco tenemos que excedernos mucho, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hasta aquí era un poco lo que os queríamos comentar y nada.
os dejamos aquí nuestros correos electrónicos, cfelices@asociacionpsicopedagogía.com o arrojo@asociacionpsicopedagogía.com, por si os queréis poner en contacto con nosotras en cualquier momento, y el curso online de neuroeducación que os hemos comentado al principio, que es lo que empezamos el 7 de mayo y lo realizamos también Ana y yo, que Vale, hemos puesto os mucho comento cariño. unas cuantas Sí, preguntas. y ¿Tú como quieres comentar sí, algo, Ana? Sí, yo quería terminar con un cuento, pero no sé si quieres antes de las preguntas o después. Vale, pues espérate, comento unas cuantas cositas que hay. Preguntaban estrategias para trabajar con niños con autismo desde la neuroeducación. Imagino que querrán saber o a ver un poquito todo esto. yo no soy especialista en autismo, pero sí Vale, que trabajaría mucho lo que hemos estado hablando de los sentidos. No se puede trabajar, cada niño es un mundo, y más en el trastorno del espectro autista, todavía muchísimo más. Entonces hay que ir valorando qué es lo que le funciona y qué es lo que no, conforme se va trabajando con él. Vamos a trabajar los sentidos igual, de la misma manera, lo que pasa que vamos a tener que introducir poco a poco esos estímulos, como decía Ana, el estímulo visual, el auditivo, hay que tener mucho cuidado, incluso el tacto, que son niños que suelen tener, son muy reacios al tacto, entonces hay que tener cuidado. Eso es lo que os podría decir. Sí, también hay que tener mucho cuidado con estos niños, con el sentido del gusto, porque son muy reacios a probar determinadas comidas, a según como las texturas de las comidas, pero yo creo que es lo que dice Camino, poco a poco les podemos ir introduciendo actividades de los diferentes sentidos, siempre adaptadas a las características de los alumnos TEA. vale. Perfecto. Luego, otra pregunta. Vosotras estáis trabajando en coles, ¿no? Vosotras sois de... Yo sí estoy trabajando en un colegio. Vale, Yo tengo un despacho profesional de orientación educativa, sí. vale, lo digo pues tú, Ana, entonces, te pregunto yo ya es a nivel mío personal y a ver a la Sí, gente, ¿vale? Tú estás en infantil, ¿verdad, sí, Ana? Vale, sí, entonces, desde la neuroeducación, es una pregunta, te sí. voy a poner un compromiso, pero yo te la hago, ¿vale? Vale. A ver qué sale. Desde la neuroeducación, ¿hay alguna forma de dar la clase? Es decir, empezamos haciendo esto, continuamos con esto, o no hay ninguna... Porque hay libros que te dicen, para hacer una clase neuroeducativa, haz esto, esto y esto. Y luego lo haces y te dices, esto no hace nada. Entonces, desde tu experiencia como formadora en neuroeducación, Pues a ver, ¿hay algo? desde mi experiencia, yo también me he leído muchos libros y vas probando cosas y hay cosas que es que también depende del alumnado, hay cosas que te funcionan, otras cosas que no te funcionan. Yo pues eso es un poco, sí que pues por las mañanas empezar pues con algo de movimiento, algo más atractivo, luego pues también por las mañanas actividades que requieran más atención, igual que aquí, por ejemplo, en mi colegio todavía se sigue viniendo por la tarde dedicarlo a actividades más lúdicas, más relacionadas pues igual con el arte, con la música, así que lo que he dicho también muy importante cuando vienen del recreo, cuando vienen del comedor, que vienen como muy estresados, a veces cabreados, pues aprovechar ese momento igual hacer mindfulness, hacer yoga, igual pues relajarse un poco, pues ir un poco también yo doy mucha importancia, aunque creo que hay muchas aulas con muchos estímulos. Igual tendríamos que volver a lo tradicional de aulas con paredes blancas. Por ejemplo, para mí, creo que para la neuroeducación, pero creo que aquí me voy a poner en un compromiso yo personal, en infantil quitaría todas las mesas y todas las sillas, pondría o pelotas de pilates o puzzle, y no trabajaría con libros, quitaría los libros por lo menos durante todo infantil y trabajaría a través de proyectos, de experiencias que desarrollen todos los sentidos y ya vendrá el libro cuando subamos a primaria. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, y luego otra cosa, Camino, respecto a los que has dicho de las metodologías. Has nombrado Sí. aprendizaje cooperativo, has nombrado aprendizaje basado en proyectos, gamificación, Flipkarrun y clase invertida, vale. Respecto
aprendizaje basado en, principalmente proyectos y ABP. ¿Con cuál recomiendas tú empezar en el aula? Porque las dos se relacionan, porque yo puedo trabajar cooperativa haciendo proyectos. Entonces, claro, efectivamente. Yo, como especialista en educación infantil, siempre se ha trabajado en educación infantil a través de proyectos. Y entonces, si inicias tu metodología por proyectos, ahí vas a poder meter más metodologías diferentes. Puedes ampliarlo con la gamificación, puedes con el cooperativo, con la realidad aumentada, con las inteligencias, teniendo en cuenta las inteligencias múltiples. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos o APP es una buena forma de empezar, sí. Vale. Y bueno, en los mensajes, muchísimas gracias. Os está diciendo Verónica Mendoza, Norma Calderón, Mari, Marisa, Helen, unos 180 personas os están dando las gracias. Muchísimas gracias. A ellas. Patri, Silvia García, o sea, bastante bien. Y luego otra cosa, el tema de la gamificación. Claro, la gente cuando escucha gamificación dice, oh, ordenadores, oh, Flexcarrum, Geniali, nuevas tecnologías que hay gente a la que no tiene acceso. Entonces, dentro de gamificación también existen los juegos de mesa, los juegos tradicionales. ¿O eso no es gamificación? Sí, lo he comentado, he dicho que la gamificación es introducir, por ejemplo, el ajedrez en el aula, eso es gamificación. Utilizar los juegos de mesa de manera didáctica, por ejemplo, el famoso juego de mesa Trivial, tú lo puedes adaptar a tu aula, al tema que estés trabajando y entonces realizar las preguntas sobre el tema que estéis trabajando ese trimestre en clase. Y eso es un juego de mesa, no necesitas la tecnología para nada. La gamificación para nada está relacionada exclusivamente con las nuevas tecnologías o con las tecnologías de la información y la relación, no, para nada. De acuerdo. Ana, es tu momento de contarnos ese cuento. Vale, bueno, sí que estaban preguntando antes por otra vez la canción, perdón, el autor, la cantante y esto, pero ya lo han puesto en el grupo. Vale. O sea que nada, nos cuentas tu cuento, que también tiene que ver con la educación, y luego ya me dejes a mí y cierro yo. Gracias. Vale. Como el jueves fue el día de libros, queríamos regalar un cuento y bueno, después del cuento cada uno que reflexione de manera individual. El árbol baila. Mira cómo baila. ¿Quién? El árbol. Ese árbol baila, me decía mientras señalaba con su pequeño dedo, mientras lo alumbraba todo a mi alrededor, con esa sonrisa que adornaba cada una de sus palabras. No es el viento, estuve a punto de contestarle, pero me di cuenta de que la magia que se tiene a los 3 años ya no se recupera. Y en lugar de eso decidí ser yo quien a partir de ese momento lo viera todo desde otra edad. Por eso, cada vez que un árbol, un barco, una cometa o una nube se mueve, sé que en realidad está bailando. Muy, muy, muy bonito. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y sobre todo a todas las que nos están escuchando, sí. que de verdad que ha sido un placer y un honor estar con todas ustedes.